Buenos días. Vamos a hablar brevemente de las otras formas de la esquizofrenia. Lo haremos en forma breve por ser dos formas que son mucho menos frecuentes de diagnosticar que la esquizofrenia paranoide y la esquizofrenia evergénica que ya vimos. Primero vamos a empezar hablando de las esquizofrenias catatónicas. Y lo primero que hay que decir es que la esquizofrenia catatónica o las esquizofrenias catatónicas son las formas de esquizofrenia que cursan con síntomas motores. Pero que estos síntomas motores tienen una característica, y es que son síntomas motores crónicos. Ahora, ¿cómo diferenciamos un síntoma motor crónico de un síntoma motor agudo? Lo primero que uno tiene que pensar es que muchos de estos síntomas se solapan, es decir, el mismo síntoma motor agudo puede manifestarse en forma crónica. Tal es el caso del negativismo. La diferencia va a radicar fundamentalmente en que hay una diferencia sustancial entre lo que es un síndrome catatónico agudo y lo que es una esquizofrenia catatónica. Un síndrome catatónico agudo es un síndrome neuropsiquiátrico, es decir, que es un conjunto de signos y síntomas que pueden responder a varias causas neuropsiquiátricas e inclusive extra neuropsiquiátricas. Es decir, que un síndrome catatónico agudo puede tener entre sus etiologías causas psiquiátricas como el trastorno bipolar, la esquizofrenia, o causas orgánicas como una intoxicación por monóxido de carbono, una intoxicación cocaínica con lesión de los ganglios de la base, etc. Es decir, que puede responder a muchas causas distintas. La esquizofrenia catatónica, por su parte, solo responde a una causa que es la esquizofrenia. Es un subtipo de esquizofrenia, la esquizofrenia como enfermedad. El segundo elemento diferencial entre el síndrome catatónico agudo y la esquizofrenia catatónica es que el síndrome catatónico agudo, los síntomas motores son agudos. ¿Y cómo uno verifica que los síntomas motores son agudos? Primero, estos suelen cursar con marcada rigidez. Por otra parte, estos suelen cursar con variación autonómica, es decir, disautonomía. Es decir, que un paciente con un síndrome catatónico agudo puede presentar oscilaciones en la tensión arterial, en un momento determinado estar hipertenso y al momento siguiente estar hipotenso, en un momento determinado estar taquicárdico y después bradicárdico, y en un momento determinado lo que va a poder pasar es que incluso presente hipertermia. Por oposición a esto, en la esquizofrenia catatónica, puede haber cierta rigidez de ciertos grupos musculares por posturas antigravitatorias o estereotipadas, ¿sí?, del paciente, pero no hay una rigidez generalizada. Y por otro lado, el hecho de tener los síntomas motores crónicos no lleva a que el paciente presente, digamos, síntomas de disautonomía. Es decir, que a diferencia del síndrome catatónico agudo, acá el paciente no tiene variabilidad en los parámetros biológicos a los que hemos hecho referencia. Hecha esta salvedad, entonces decimos que el síndrome catatónico agudo es un síndrome neuropsiquiátrico generado por causas muy diversas, entre las que puede haber causas psiquiátricas y causas no psiquiátricas, que cursa con un componente generalmente de rigidez generalizada, y que se acompaña de fenómenos disautonómicos como la habilidad de la tensión arterial, la habilidad de la frecuencia cardíaca, incluso puede haber dermografismo, incluso puede haber todos los síntomas motores que vamos a ver ahora, pero en forma aguda, y una vez resuelta la causa,
el síndrome catatónico cede, es decir, que la motricidad vuelve a su normalidad. Por oposición, en la esquizofrenia catatónica, la enfermedad de base es la esquizofrenia, el subtipo es el catatónico, es decir, el que cursa con síntomas motores que entonces son crónicos, no agudos, que en general no se acompañan de rigidez generalizada, aunque pueda haber cierta rigidez localizada en el grupo muscular afectado, digamos, por la estereotipia o por el movimiento antigravitatorio, y que entonces los síntomas motores son crónicos, no agudos, y no se acompañan de alteración de parámetros biológicos. En esta diapositiva lo que estamos viendo es el negativismo, el mismo que uno podría ver en un síndrome catatónico agudo, pero claramente en una paciente crónica, con lo que se llama una catatonía negativista o una esquizofrenia catatónica negativista, en donde vemos una paciente que al presentársele la cámara de fotos para sacarle una foto, da vuelta su cabeza. Rápidamente estos pacientes, cuando uno los mira, tornan su cabeza, ¿sí? Cuando uno les quiere ir a hablar, se van, se alejan, digamos, se van para un rincón, se alejan de la interacción con el otro. Acá también tenemos el hocico catatónico, ¿sí? Que es la presencia del hocico, digamos, por contracción de los músculos de la boca, y que claramente es un hocico, digamos, estereotipado, mantenido a lo largo del tiempo, pero que no se acompaña de esa rigidez generalizada que decíamos para el síndrome catatónico agudo. Otros síntomas motores que pueden aparecer son el mutismo. El paciente con esquizofrenia catatónica en determinado momento y en determinadas crisis puede dejar de hablar, ¿sí? Puede tener entonces mutismo, puede acompañarse de negativismo, entonces el paciente se niega a ingerir líquidos y sólidos, por ejemplo, o incluso oposicionismo, es decir, hacer lo contrario a lo que se le pide, digamos. Si uno le pide que por favor abra los ojos, ¿sí? Lejos de no solamente no abrirlos, hecho que constituiría un negativismo, hace lo contrario y aprieta los párpados, ¿sí? Eso sería un oposicionismo. La ecopraxia, que es la repetición en espejo de las maniobras o los movimientos que realiza el interlocutor, y la presencia de estos pseudo rituales que se asemejan mucho a las compulsiones del trastorno obsesivo-compulsivo, pero que, como vamos a ver en otra clase, no tienen nada que ver con él, sino que son un conjunto indeterminado y apragmático de movimientos que constituyen un pseudo ritual, es decir, una estereotipia motora. La obediencia automática, fenómeno en el cual uno le da una orden al paciente con esquizofrenia catatónica y el paciente la cumple sin cuestionarla. Por ejemplo, uno le puede decir salta y el paciente salta, arrodillate y el paciente se arrodilla, levanta el brazo derecho y el paciente obedece sin cuestionar. Los manierismos, ¿sí? Que son justamente los amaneramientos, una exageración de los movimientos naturales que se vuelven entonces extravagantes, ¿sí? Y que han perdido de alguna manera su naturalidad. La ambitendencia, que es la equivalencia de la ambivalencia afectiva puesta en el foco motor, ¿sí? El paciente, digamos, contrapone el intento de iniciar un acto motor con la disolución de su ejecución. Entonces el paciente, por ejemplo, si uno le va a dar la mano, el paciente como si fuera una duda motora. Las prosinesias en las cuales, digamos, el paciente tiende a la ejecución de los actos motores. Entonces, si uno le da la mano, le puede dar la mano 50 veces y el paciente no cuestiona el por qué uno le está dando tantas veces las manos,
e incluso si uno le da una orden en contrario, al momento de emitir el acto motor, es decir, que uno le dice, no me des la mano, no me des la mano, el paciente sigue dando la mano porque la tendencia al acto motor es mucho mayor que la tendencia al acto verbal. Y finalmente, las paracinesias, que es la incorporación de un movimiento parásito a un movimiento normal. Acá tenemos, por ejemplo, digamos, un fibrón. Si uno tuviera que agarrar un fibrón, lo agarraría así, con un movimiento sencillo. Si yo hago un movimiento ampuloso, por ejemplo, para agarrar esto, eso se trata de una paracinesia, es decir, se insertó un movimiento parásito, que es el hacer así, para finalmente lograr el movimiento normal, que es el de asir el fibrón. Este aspecto le da un aspecto muy similar a los movimientos troncales de la corea, ¿sí? Por eso el diagnóstico diferencial hay que hacerlo con, por ejemplo, la corea de Huntington y el test genético del mismo. Este movimiento también se llama payasesco, porque es claramente el que uno puede ver en los payasos, ¿sí? O en nuestro medio, en el medio local argentino, en las murgas, por ejemplo. Los movimientos de las murgas, ¿sí? Son movimientos típicamente que, obviamente, en forma fisiológica, remedan a las paracinesias de las que estamos hablando. Entonces, la esquizofrenia catatónica es un subtipo de esquizofrenia que en general suele iniciar en la edad adolescente, que a veces, muchas veces, presenta las características de una esquizofrenia befrénica, pero en el que poco a poco se va cristalizando el cuadro motor, ¿sí? Por sobre el cuadro, entre comillas, mental, y en donde entonces hay síntomas motores crónicos, bajo la forma de estereotipias, procinesias, paracinesias, etc., y que ese cuadro motor crónico no es de características rígidas y no cursa con alteración de los parámetros biológicos, a diferencia de lo que ocurre con el síndrome catatónico agudo. Ahora vamos a hablar entonces de la esquizofrenia simple. La esquizofrenia simple fue primero descrita por un asistente de Bleuler, Otto Dimm, que en 1903 realiza la descripción de la demencia simple. Justamente la característica de este cuadro era el inicio simple e insidioso de un cuadro que cursaba con un defecto de la inteligencia y del afecto, pero que no presentaba alucinaciones o ideas delirantes. Dichos términos modernos, un cuadro que se iniciaba también en la adolescencia, con un cuadro caracterizado por síntomas negativos, pero que avanzaban en forma muy lenta y gradual, hecho que hacía que los pacientes pudieran lograr un mayor nivel académico, laboral e interpersonal, pacientes que muchas veces podían llegar, digamos, a formar familia, a tener un trabajo, pero que poco a poco iban perdiendo, digamos, todo lo que habían logrado a causa de estos síntomas negativos que avanzaban poco a poco. Entonces iban perdiendo su capacidad de trabajo, iban perdiendo sus capacidades domésticas, sus capacidades de relación con el marido, con los hijos, y finalmente se quedaban solos o solas y derrumbados, ¿sí? Durante el transcurso de esa enfermedad, no cursaban con el característico brote, por eso se dice que la esquizofrenia simple no presenta brotes, porque no presenta alucinaciones o ideas delirantes. En realidad sí, a veces pueden aparecer síntomas psicóticos sui generis, vagos, difusos, indeterminados, de ciertas autorreferencias vagas o difusas, o de cierto pensamiento mágico y racionalismo mórbido. Pero lo que caracteriza a esta enfermedad es el lento derrumbe. Muchos de estos pacientes son diagnosticados como depresivos a lo largo de toda su vida,
porque el diagnóstico de esquizofrenia simple, como dice el doctor Monjablón, puede llevar más de 10, 15 años, porque aparentan un cuadro pseudodepresivo, pero que a la postre termina derrumbándose. Como nosotros vimos, además, en otras clases, a diferencia de la depresión, acá hay un inicio de enfermedad, pero no hay un curso fásico de la enfermedad, sino que hay un curso continuo de la enfermedad. Al decir de Kraepelin, se produce en la esquizofrenia simple un empobrecimiento y devastación de toda la vida psíquica a los que se llega en forma imperceptible. Esto está dando el pie para lo que habíamos dicho antes, y es que, a diferencia de otras formas de esquizofrenia, el deterioro y el defecto se van dando en una forma mucho más gradual e imperceptible, a lo largo no de años, sino de décadas. El inicio es en la pubertad, con un cambio del temperamento. Bueno, esto es típico, digamos, de la pesquisa del paciente esquizofrénico durante la adolescencia, una transformación de la personalidad, pero que en este caso no es lo suficientemente, digamos, marcada como para que se derrumbe en ese momento, y además cuentan con el sostén en general familiar e interpersonal todavía. Como dice nuevamente Kraepelin, se deprimen, se vuelven tímidos, llorosos e impertinentes, irritables, maliciosos, es decir, hay distintas formas en las que se manifiesta los síntomas psicóticos, que son síntomas psicóticos negativos, no positivos. La pérdida gradual de los intereses es clave, es alguien que llegó a cierto nivel y que de repente empieza a derrumbarse en las esferas académicas, sociales y laborales sin motivo alguno y sin estar cursando en realidad un cuadro depresivo básico. Se vuelven ocasionales, ¿sí? Y muchos de ellos entran dentro de lo que es el alcoholismo crónico. Dentro del alcoholismo crónico tenemos pacientes que tienen la típica psicopatía alcohólica, es decir, el trastorno de personalidad alcohólico con la mendacidad, digamos, la minimización, el ocultamiento típico de las personalidades alcohólicas, pero hay un subset de pacientes alcohólicos que en realidad siempre fueron esquizofrénicos simples y de alguna manera siempre, digamos, se dedicaron a tomar alcohol y en etapas más modernas de la psiquiatría, lo mismo se ve con un subset de pacientes abusadoras crónicas de benzodiazepinas que no entran dentro del trastorno de personalidad, sino que ya, digamos, claramente están dentro de una esquizofrenia simple derrumbándose. Algunos entran en la marginalidad, en la descripción de Otto Dien, aparte, digamos, de aparecer pacientes que en otras épocas han recibido el diagnóstico de histeria. También entraban pacientes, por ejemplo, alcohólicos, pero también lincheras, marginales. Y la evolución es en décadas con defectos leves y defectos graves, ¿sí? En general, digamos, hay un primer momento donde el defecto es leve y eso hace que la enfermedad curse durante décadas, y después se llega a un defecto grave en el que, digamos, se produce la Verblödung de los alemanes, que es el derrumbe de la personalidad, el resquebrajamiento y el derrumbe de la personalidad. Lo interesante de todo esto es que probablemente veamos más esquizofrénicos simples de los que diagnosticamos. Y esto se debe, primero, como habíamos dicho, a que muchos de estos pacientes se confunden con depresiones crónicas, refractarias, y otros de estos pacientes, digamos, no los pensamos porque no pensamos en el diagnóstico de esquizofrenia simple. Pero al decir de Bleuler, el padre del concepto de la esquizofrenia, es la forma de esquizofrenia extramuros más frecuente, la esquizofrenia simple, es decir, que es la forma de esquizofrenia más frecuente por fuera de los hospitales psiquiátricos, con lo cual es un diagnóstico que hay que tener muy en cuenta. Además de la depresión crónica, muchos vienen diagnosticados como fóbicos sociales crónicos o con el diagnóstico de trastorno evitativo de la personalidad o con trastorno dependiente de la personalidad, y queda claro que cuando la pareja los deja o cuando ya no tienen relación o intereses por ni siquiera su familia, su marido, sus hijos,
se terminan de derrumbar. Entonces, para Bleuler, está dentro de las formas menores de la esquizofrenia, con menos defecto, y como les decía, ya hay distintos diagnósticos actuales que convergen en este diagnóstico, como la depresión crónica, el trastorno evitativo, el trastorno dependiente que se derrumba, el alcohólico que se derrumba, el abusador de benzodiazepinas y anfetaminas, que ya no tiene de base un trastorno de la personalidad, sino que tiene algo más, y ese algo más es la esquizofrenia simple de Bleuler. Muchas gracias.